Paz y bien. Les saluda Fray Carlos Portillo, ahora con el tema del crecimiento cristiano. Para estos temas es importante tener nuestra Biblia en mano, si es posible, unas hojitas para anotar, de manera que yo les sugiero dedicarle más tiempo a este tema para escucharlo, para estudiarlo y sacarle el mejor provecho a estos temas. La alianza y el mensaje de los profetas. De los primeros 5 libros de la Biblia, llamados Pentateuco o Torá, para los judíos, hemos hablado de 3 temas y solo 2 libros, Génesis y Éxodo. Ahora nos trasladamos a otro grupo de libros en el Antiguo Testamento, los profetas. Estos libros han sido y son muy importantes para nuestra Iglesia católica y más aún en la Iglesia primitiva, pues eran centrales. Veremos cuál es su mensaje y su significado. Como ven, se nos quedarán libros del Antiguo Testamento que no abordaremos, como también diversos temas para profundizar en un segundo recorrido por nuestro gran libro sagrado, la Biblia. En este tema hablaremos en un primer momento de la alianza del pueblo de Israel y luego del mensaje de los profetas en general. Todo ello lo relacionaremos con un profeta de nuestro tiempo, un profeta de El Salvador, que ahora ya es santo, es decir, su mensaje profético, su doctrina, sus palabras ahora son válidas para toda la Iglesia en el mundo. Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Adentrémonos en el tema. La alianza. Con el tema anterior, el Éxodo, concretizamos que la liberación de la esclavitud es un momento central para el pueblo de Israel. Quitarse esas cadenas y experimentar que Dios estaba con ellos y participaba en el paso por el Mar Rojo, esto se convertirá para Israel en un momento decisivo en su relación con Dios. Dios es un liberador. Pero la liberación y la libertad no se logra hasta acá. Tiene que pasar un proceso mucho más largo, como sucede en nosotros, pues no porque una persona haya salido de la cárcel o de un cautiverio, secuestro o de una casa donde ha estado confinado, ya es libre. La libertad es mucho más profunda, pues hay muchas cosas que a Israel, como a nosotros, en la vida nos siguen esclavizando. El sistema de mercado, el consumo, el mundo globalizado que nos crea necesidades. Las adicciones, pasiones, egoísmos, orgullos y apegos varios. La libertad global e integral de una persona es más amplia y debe abarcar lo social e individual. En lo individual, su mente, su cuerpo y su espíritu, alimentos, pensamientos, esparcimiento, tiempo libre, vida con Dios. En lo social, todos los derechos y deberes fundamentales. No es solo liberarnos externamente, se necesita también de una liberación interior y profunda. Jesús va a insistir en estas 2 liberaciones y no las separa. Liberación de la institución de la ley y que marca y daña a una institución de la ley que da vida y hace realidad el amor a los otros. Una libertad interior cuando dice Jesús, no hace impuro lo que entra al hombre. En Génesis repetíamos lo que Dios decía cuando veía lo creado, es bueno. Sino lo que sale del hombre. Es más importante limpiar el vaso por dentro que por fuera. ¿Cuánta enseñanza encontraremos cuando abordaremos a Jesús desde los evangelios? Es por tanto necesario que veamos una liberación integral y profunda, y esto es lo que le falta al pueblo de Israel. Ya vimos su liberación exterior,
que no es menos importante. Y ahora veamos el camino para la liberación integral. Para este tema también se puede leer las homilías de Monseñor Romero, pues insiste mucho en la liberación integral de la persona y del pueblo salvadoreño. Podemos verlo en Monseñor Romero, en sus homilías, especialmente en la homilía del 13º domingo ordinario, el día 2 de julio de 1978, donde él decía: y sobre todo, hermanos, esta santidad sacramental. San Pablo nos ha dicho hoy que un cristiano no es otra cosa ni nada menos que un hombre incorporado a la muerte y a la resurrección de Cristo. En esto está la verdadera redención. Por eso la Iglesia no puede confundir su predicación, su misión con otros modos de liberación meramente terrenal. La liberación que la Iglesia predica es esta: la del Papa, la del bautismo, la de los sacramentos, la de la profesión, aquella que le dice al pecador: yo te absuelvo de tus pecados, yo rompo las cadenas que son la causa de todas las esclavitudes del mundo, porque el mundo no sería tan malo si los hombres estuvieran perdonados de sus pecados, pero hay maldad porque los hombres son esclavos del egoísmo, del orgullo, de la ambición, de la envidia, del poder abusivo. Por eso hay pecado, y porque hay pecado, por eso hay también desgracia. Hay distinción en la humanidad que debía de ser la familia de los hijos de Dios. Pueden ver el enlace que aparece en este video y leer más de las homilías de Monseñor Romero. En su camino en el desierto, el pueblo de Israel tomará conciencia de su gran alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Dios es el único absoluto. Para toda esa alianza, Dios le dará el decálogo por medio de Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué va a significar esto? ¿Y qué significa esto para nosotros? Pues en el catecismo se nos sigue formando e insistiendo en cumplir con los 10 mandamientos. Además, tener muy en cuenta que en el Nuevo Testamento se nos habla de una nueva alianza. En Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual modo, después de cenar, la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Marcos 14:24 nos dice: y les dijo: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 28: porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y en 1 Corintios capítulo 11 versículo 25: asimismo también la copa después de cenar diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. ¿Qué relación hay entre esta alianza del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento con Jesús? ¿Qué sentido tiene para nosotros hoy? Dios se manifiesta al pueblo y se conforma la alianza. Pasados unos 3 meses, el pueblo de Israel llega a la montaña del Sinaí, donde se revelará Dios. El pueblo se prepara durante 3 meses y todo se hace porque viene Dios. La presencia de Dios es importante y por eso debe haber las distancias y separaciones necesarias. Al tercer día hay truenos y relámpagos, una nube densa, y el pueblo tiembla al oír la trompeta y Dios baja como fuego. Por ello, en esta parte les invito a leerse todo el capítulo 19 del Éxodo, que les ayudará a entender y a percibir esta manera de presentarse Dios de una manera portentosa, fuerte, poderosa y hasta aterradora e inaccesible. Este relato, de hecho, termina en el versículo 21 del capítulo 19 diciendo:
Dijo Yahvé a Moisés: baja y conjura al pueblo que no traspase las líneas para ver a Yahvé, porque morirán muchos de ellos. Además de leer este capítulo 19 del Éxodo, les invitaría a seguir leyendo hasta el libro de los Números en el capítulo 10 y se darán cuenta de este acontecimiento de la alianza, cómo se presenta. Ahí se manifestó Dios al pueblo en el desierto. El pueblo experimenta a Dios, tiene una experiencia poderosa y hasta aterradora de Dios, tiene una experiencia sobrenatural de Dios que manda sobre todo lo que hay en este mundo. Por ello, tendrá esta experiencia para el pueblo de Israel un significado profundo. Esta experiencia de Dios sobrenatural es la que percibimos también con Jesús, muy humano y cercano, pero una persona excepcional. Es un hombre de Dios. Así percibían también los católicos salvadoreños a Monseñor Romero, un ser humano del pueblo de la ciudad de Ciudad Barrios. Pero decían los fieles: con él, con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Y es que este Dios del Sinaí, el Dios de Jesús y de Monseñor Romero, se acercan de forma poderosa y sencilla al pequeño y despreciado. Es un Dios que no pierde su ser, sigue siendo Dios y no se puede reducir al solo querer y sentir del hombre, del cristiano. Pero también hay que afirmar que este Dios del Sinaí, presentado así como un Dios poderoso, temible y hasta castigador, es una visión parcial que se completará hasta llegar al Nuevo Testamento, con la revelación definitiva de Jesús de Nazaret. De hecho, San Juan en el capítulo 1, versículo 18 nos dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Pues según el Nuevo Testamento, Dios es Padre. Mateo capítulo 6, versículos del 11 al 27. Ahí se completa esencialmente la revelación de Dios. Además, vemos que este Dios del Sinaí hace separaciones entre lo sagrado y lo profano, elemento muy típico en el Antiguo Testamento, donde Dios está en el templo. En el Nuevo Testamento, los que dan culto lo harán en espíritu y verdad, nos dice San Juan en el capítulo 4, versículo 23. El campo sagrado para el cristiano es lo humano, porque el templo es Jesús mismo. Abordaremos más sobre este tema al entrar en los 4 evangelios. En el libro del Éxodo hay varios textos que nos hablan de la alianza pactada entre Dios y el pueblo de Israel. Uno de ellos es Éxodo 19, del 3 al 8. Otro texto muy cercano es el capítulo 24, versículos de 9 al 11. Y también una parte muy hermosa es Éxodo capítulo 24, del 3 al 8. Y en Éxodo capítulo 34, versículos 10 al 28, donde se presenta una renovación de la alianza. Esto significa que Dios se compromete, se solidariza y hace un juramento de fidelidad con su pueblo. El pueblo será su propiedad, es suyo y por ello lo cuida, protege y defiende. Se genera una relación de intimidad y comunión. Esta alianza conlleva la imposición por parte de Dios de los 10 mandamientos y el pueblo debe observarlos. Aquí se establece la relación de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Esta alianza nunca falla por Dios. No así por el pueblo de Israel, que la romperá en muchas ocasiones, y los profetas por ello anunciarán una nueva alianza, una nueva y definitiva alianza que ya no estará en códigos sino en el corazón. Esta nueva alianza quedará sellada con la sangre de Jesucristo, como confirman los textos del Nuevo Testamento.
Israel ahondará en las obligaciones de los hombres con Dios, y fruto de ello es Éxodo capítulo 20 del 1 al 21. Decálogo significa 10 palabras. Los autores cristianos del siglo II después de Cristo lo introducen tal como lo tenemos hasta nuestros días. Analizándolos y comparándolos, el decálogo nuestro no tiene la prohibición de imágenes de Dios, y el número 10 se mantiene, ya que el último mandamiento se divide en dos. Este decálogo del Antiguo Testamento lo pueden ver en Éxodo capítulo 21 del 1 al 27. Y además hay una versión otra versión parecida en Deuteronomio capítulo 5 del 1 al 21. Les pido leerlo detenidamente y hacer esta diferencia de las dos versiones y cómo esto también se diferencia con el decálogo que ahora nosotros tenemos en el catecismo o los 10 mandamientos. Por tanto, Dios se compromete con el pueblo y el pueblo debe responder cumpliendo estas 10 prohibiciones. Este decálogo resume el comportamiento del hombre con Dios, ley moral que el pueblo no considera absoluta, sino como la revelación de la voluntad de Yahvé, en un momento particular de su historia. Además, el decálogo debe de comprenderse a nivel de todo el Éxodo, es decir, un Dios que quiere un pueblo de hombres libres y que pueden consagrarse al servicio del Señor, un pueblo libre no solo de Egipto, sino de una libertad más grande, más profunda. Ese es también el sentido de los 10 mandamientos, pues ellos podían irse detrás de otros dioses, corromperse y seguir según su codicia, pero no, asumen este decálogo. Es un pueblo libre que asume una libertad para estar disponible para Dios y los demás. Pero el camino debe de seguir, pues cada israelita debe de interiorizar cada mandamiento y hacerlo suyo, ponerlo por obra. Como para nosotros, no es solo saber de memoria los 10 mandamientos y el catecismo, sino interiorizarlo y hacerlo vida a tal punto que te apropies de él como forma de vida. Conclusión. La alianza del Dios Yahvé es un pacto de unidad y de cercanía, donde el pueblo tiene que responder a esa liberación, no solo vivir fuera de la esclavitud, sino fuera de todo aquello que le oprime al ser humano. Debe el pueblo cumplir con 10 normas que le hacen ser libres, es decir, de ser pueblo de Dios que con su vida, conducta y obras hacen ver en qué Dios cree. Se es libre para amar, para respetar al otro, para servir, para no matar, para no codiciar, para no maltratar y para compartir. En el Nuevo Testamento con Jesús veremos que hemos sido liberados de la ley. La ley ha sido suprimida para el creyente. En Gálatas capítulo 3 versículo 23 nos dice, y así antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que había de manifestarse. En Gálatas capítulo 3 versículos del 24 al 29. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y así sois de Cristo. Ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Hay una nueva manera de vivir desde Jesús, como nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 14, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Eso dirá Jesús en los Evangelios, como en Mateo capítulo 7, versículo 12. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. El que ama cumple con toda la ley y los profetas, con todo el decálogo. El decálogo nos seguirá diciendo a los cristianos las cosas mínimas que debemos hacer, y la exigencia del amor nos lleva a dar lo mejor, a amar como Jesús amó, a ser hombres y mujeres extraordinarios. Ama a tus enemigos, al que te pide dale, no le cobres. Además, que el amor no es una ley, sino un amor que es libertad. Por ello, todo decálogo debe de ser una fuente de crecimiento y de libertad interior. Nos debe de llevar a la libertad integral, pues una persona que tiene mucha fe es porque también es libre. Les invito a seguir leyendo y escuchando este tema y luego nos adentraremos más adelante ya en el mensaje específico de todos los profetas. Paz y bien.